8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestro segundo invitado. Se trata del ex secretario de Educación Superior e investigador René Ramírez, alguien que conoce mucho respecto a la Ley Orgánica de Educación Superior. ¿Cómo está, René? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido, estamos con usted. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Este fin de semana se hizo público esta reforma al reglamento emitido por el presidente de la República, reglamento a la Ley de Educación Superior, que elimina el examen transformar y que decide desde el 2023 que este proceso estará a cargo de cada universidad, escuela politécnica o instituto superior. ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas de haber tomado esta decisión de eliminar esta prueba, transformar y de dejar esta responsabilidad en cada una de las universidades? Hay preocupación entre varios de los rectores de las instituciones de educación superior porque no se conoce si esos recursos que se destinaban para esta prueba se van ahora a trasladar a cada una de las universidades para que puedan aplicarla contratar las plataformas, los técnicos, los especialistas, etcétera. Y no se sabe si va a ser nuevamente una prueba estandarizada o cada universidad va a decidir la temática. ¿Cuáles son las desventajas o las ventajas de esta decisión? René, buenos días, bienvenido. Buenos días, Liceña, Alexis, es un gusto estar con ustedes. La verdad que desde mi perspectiva es un retroceso de 10 años la decisión tomada. Acordémonos que cuando se implementó el examen en Ecuador, ¿cómo eran las características del acceso a la universidad? Primero hay que desmentir que antes del examen había libre ingreso, como se intenta posicionar, ¿no? En 9 de cada 10 universidades en Ecuador había un examen, la mayoría de ellos era examen de conocimiento, ¿no? Que siempre señalamos los exámenes de conocimiento marcan una diferencia importante porque el nivel de calidad de los colegios es muy diferente, muy dispar, por ejemplo, entre las zonas rurales y las zonas urbanas y dentro de las zonas urbanas, de las zonas periféricas, de las zonas centrales, ¿no? Lo que hacía que realmente se produzca una elitización del acceso a la educación superior, ¿no? Con la gratuidad, ¿no? Que estaba en la Constitución, más este examen que se propuso, que era el proveniente también de la ley y de la Constitución, un sistema nacional de nivelación y admisión, que es un examen estandarizado, no de conocimiento, sino de aptitudes, lo que se hizo es democratizar el acceso a la universidad. Pero además daba mucha transparencia, transparencia en el sentido de que era un examen para todos y era completamente meritocrático en función de la nota que sacaba, ¿no? Eh, Antes, en el 2011 aproximadamente, ¿no? Las universidades, el acceso a las universidades estaba muy ligado a temas, por ejemplo, de la capacidad, la cantidad de redes o la posibilidad de redes que se tenía para acceder, ¿no? Acordémonos, por ejemplo, en la Universidad de Guayaquil, que para ingresar a ciertas carreras dependía de la ruleta rusa, era por sorteo, ¿no? En otras había, en este caso, muchas palancas, yo le llamaba palancocracia para entrar, ¿no? En otros había que hacer largas colas, en otros se vendían, en este caso, los cupos para las colas, eran pagadas, había que pagar para dar el examen, para la nivelación también, ¿no? Entonces realmente eran barreras de acceso a la entrada, ¿no? Escribí justamente alrededor del momento que se discutía la Constitución, ¿por qué el mucho o poco aranceliamiento que había en las universidades constituía una barrera de acceso de los más pobres? Y efectivamente eso se demostraba. Entonces, como bien señalaba las liceñas, si es que, y esto no se sabe, si es que no viene acompañado esta decisión, ese sería un primer punto, ¿no? De recursos, ¿no? Para que no se cobre el examen, no se cobre la nivelación, lo primero que va a suceder es de facto se va a eliminar la gratuidad, porque si es que tú pones una barrera al principio, así después ya no cobres, ya no entraron la gente más pobre. Estaba viendo algunos datos, ¿no? Y previo al 2006, previo a lo que fue la Revolución Ciudadana, ¿no? En los 10 años previos, el 40% más pobre decreció su matrícula en un 15%, ¿no?
Durante la Revolución Ciudadana, el 40% más pobre aumentó su matrícula en un 101%, ¿no? ¿Qué me dice esto? Que el examen era un examen que realmente daba oportunidades para aquellos que venían de colegios de menor calidad, porque no era de conocimiento, pero sí tenían aptitudes, ¿no? Capacidades de razonamiento, ¿no? Podían ingresar a la universidad. Entonces, un primer punto tiene que ver con el acceso, el tema obviamente de la potencial eliminación de la gratuidad, si es que no se cobra, ¿no? Si es que se cobra, no se dan los recursos tanto para el examen como para la nivelación, ¿no? Y esto lo que va a producir es un proceso un primer punto es un proceso de elitización y una vez más de no democratización, que es uno de los puntos fundamentales que buscaba en este caso las reformas del campo de la educación superior. Entonces, ahí tenemos un primer punto, ¿no? Existen otros puntos que también vale la pena señalar, ¿no? La capacidad de, tanto que hablan de libertad, ¿no? De opciones que tienen los estudiantes se va a reducir muchísimo, ¿no? Acordémonos los que no pasamos por el examen de ingreso a la universidad, si no estábamos en el anterior sistema, cuando uno iba a ingresar a la universidad, se iba generalmente a las universidades que quedaban cerca de donde uno vivía, ¿no? Si es que yo vivía en Quito, qué sé yo, me iba a la Central, me iba a la Católica, me iba a la Politécnica y rendía exámenes en esas universidades, ¿no? Que además es pérdida de tiempo, ¿no? En el sentido de que me tocará dar X número de exámenes de acuerdo al X número de universidades que yo intente entrar, ¿no? Lo que implicará, dependiendo de cada universidad, si es que existen costos diferentes y si es que existen exámenes diferentes, por ejemplo, en ciertas facultades se tomarán de conocimiento, en otros se tomarán de aptitudes, etcétera, ¿no? También vendrán los famosos preparatorias para esos exámenes en función de cada universidad, que también es otro tipo de negocio que había antes claramente, cuando con el Sistema Nacional de Admisión, frente a tu pantalla, tú tenías toda la oferta del sistema, de todas las provincias, de todas las carreras, ¿no? Del Ecuador, ¿no? Entonces, también es en este sentido una pérdida de libertades, ¿no? Justamente en el tema de que se bajan las opciones que tiene el estudiante a nivel de todo el Ecuador. El otro es claramente que si es que esto se concreta, ¿no? Y no se transfieren, en este caso, los recursos, van a entrar, a caer la tasa de los más pobres y va a caer también la tasa, veía que festejaban los indígenas, ¿no? Que también va a caer la tasa, en este caso, de la matrícula de las poblaciones indígenas o en este caso de los afroecuatorianos. Doctor El otro Ramírez, punto, yo tengo una sí, pregunta, claro. primero un gusto saludarle. A ver, yo tengo una pregunta que tiene que ver con el tema de las aptitudes. La universidad, a ver, entendiendo que la educación es un derecho, no un privilegio como lo han pretendido señalar y casi que tratar de imponer determinados sectores políticos más que liberales, libertarios en el país, que la educación es un privilegio, es un derecho. Pero entendiendo que es un derecho y que además, en este caso, como se requiere de recursos públicos y esos recursos públicos tienen una limitante, porque obviamente no es que el gobierno tampoco va a garantizar el acceso a 90,000 nuevos estudiantes cada año a la universidad. Todos, absolutamente todos los que deseen entrar a la universidad, a la educación superior, ¿están aptos para eso? ¿O hay, como decía usted hace un momento, esas redes, ¿no? Y los niveles además de evaluación para ver si, por ejemplo, mi orientación es hacia determinada carrera de una universidad, o si debemos seguir impulsando el proyecto de creación de institutos técnicos y cosas por el estilo, ¿no? Eso también es algo que se quedó trunco. Y usted dijo hace un momento algo que me pareció muy interesante y que también me parece es parte de todo este desarme, esta destrucción que se ha hecho del sistema de educación en general del país. Es que antes había una suerte como de evaluación también para ver cómo iban preparados los chicos que salían de la secundaria a la universidad. Había un instituto que se llamaba el INEVAL. Yo no sé si eso, por ejemplo, hoy todavía sigue existiendo como para
digamos, impulsar y animar, incentivar a que los más aptos ingresen a estudiar las carreras, digamos, más demandadas o las que querían, etcétera? Bueno, son muchas preguntas, ¿no? Son muchas temáticas. De hecho, claramente había una planificación de cómo teníamos que seguir avanzando en la transformación de la educación superior como motor de la transformación social. Lo hicimos en todos los sentidos, en el campo del régimen académico, en el campo salarial de los profesores. Ecuador, este mismo momento, es el país que mejor paga a nivel regional en promedio en las universidades públicas, ¿no? En términos de conocimiento, ¿no? Y obviamente también en temas de acceso, ¿no? Entonces, digamos que el objetivo fuese, como algunos señalan, que todo el mundo entre a la universidad, ¿no? Que es un objetivo que uno podría plantarse como sociedad, ¿no? Pero eso no se puede hacer, el momento que nosotros lo implementamos, no podíamos hacer de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque no había la infraestructura, no habían los profesores, no habían los laboratorios, no habían las aulas, etcétera, ¿no? Entonces, físicamente no se podía hacer, ¿no? Ese es un primer punto. Eso no significa que como sociedad uno pueda decir, bueno, ese es nuestro objetivo y tenemos que avanzar. Obviamente, en el campo universitario, ¿no? Hay un proceso en el cual se va titulando aquellos que van pasando los diferentes años lectivos, educativos, ¿no? Entonces nosotros, de hecho, propusimos, en este caso el ex candidato Andrés Arauz, un tema que ahora, desde mi punto de vista, con voluntad política, se podría hacer claramente en Ecuador, que es la nivelación universal, ¿no? La pandemia, ¿qué enseñó? ¿Qué dejó como experiencia, ¿no? Que uno puede, de cierta manera, masificar y descentralizar a través también de la virtualidad, ¿no? Hicimos los cálculos en su debido momento para avanzar a un proceso en el cual el proceso de acceso a la universidad sea a través de una nivelación, pero obviamente también con evaluaciones respectivas, ¿no? Para los diferentes estudiantes. ¿Por qué? Porque ahora ya claramente aumentó, por ejemplo, el número de profesores con nivel educativo de cuarto nivel. Acordémonos que cuando empezamos nosotros, es impresionante, pero cuando empezamos nosotros a analizar el sistema universitario en Ecuador, en universidad apenas del 23% de los profesores tenía cuarto nivel. Eso es impensable en cualquier sistema universitario, ¿no? No puedes vos ser profesor teniendo licenciatura en licenciatura. Generalmente se tiene que tener un mayor nivel. Tienes que tener especialización, maestría o doctorado. Cuando nos fuimos, ya había el 90% de profesores que tenían más del cuarto nivel, incluso el 95%, ¿no? También se hizo un proceso de becas, entonces ya hay gente con mayor nivel y también que vienen estudiando de las mejores universidades a nivel mundial. Se incrementaron los laboratorios. Había una política, como bien señalaba Alexis, del tema del fortalecimiento de los institutos técnicos y tecnológicos. Acá es otro punto que es fundamental que hay que entender. La eliminación de el examen no implica que se aumentan cupos, ¿no? Para aumentar cupos tiene que haber deliberadamente la voluntad política de mayores, mayores recursos para esto que señalo, pagar más profesores, en este caso pagar más más aulas, más laboratorios, etcétera, ¿no? Entonces también existe un mito ahí que ya la gente va a poder ingresar solamente por eliminar. Las universidades tienen cierta capacidad instalada, ¿no? Y esa capacidad instalada de la noche a la mañana no crece, ¿no? Si no es necesario en este sentido cultivar. Todavía una planificación de alrededor de 40 institutos técnicos. Había ya incluso el crédito, ¿no? Otorgado en este caso por el Banco de Inversión Europea, ¿no? Que tenía una tasa de interés del 0.25% a los próximos 25 años. Realmente era un regalo la plata que existía para los institutos técnicos tecnológicos. ¿Por qué? Porque había una planificación para avanzar hacia un objetivo que era la universalización en términos de educación superior, que es pasar a más del 50% la tasa de matrícula, ¿no? Dentro de lo planificado en la Revolución Ciudadana. Lamentablemente esto
se desechó, ¿no? Volvimos a la Banana Republic, volvimos a un país que no le interesa que la educación, la ciencia y la tecnología sea el movilizador, no solo social, sino del país, ¿no? Se eliminaron recursos, se disminuyeron recursos, ¿no? Y ahora se quita un examen que es igualador, ¿no? Es igualador, ¿no? Y además lo demostró. Yo no estoy hablando en este caso sin datos, lo demostró que un examen sin perder meritocracia y calidad democratizó el acceso a la educación superior. Eso es fundamental señalar, ¿no? Generalmente existe un trade-off, una disyuntiva en las reformas universitarias que dicen, o nos vamos por el tema de calidad, de calidad o masificación, ¿no? Existe, por ejemplo, Venezuela decidió irse por el tema de masificación, pero en contra de la calidad. Nosotros decimos calidad, ¿no? Solo vean el tema de la producción científica que se generó en Ecuador, ¿no? Somos el país que más avanzó en los últimos 10 años en producción científica, es decir, calidad, algo que hacer colegios, hacer escuelas, hacer carreteras es muy fácil, ¿no? Si es que se tiene la voluntad política, ¿no? Ahora ni siquiera se hace eso. Lo difícil son cambios culturales y materiales, cómo generar una cultura de la investigación. Eso se produjo en Ecuador y además se avanzó en democratización en el acceso donde los más pobres ingresaban a las universidades. ¿Con qué? Con calidad, con meritocracia y no con palancocracia, no en este caso pagando para poder entrar y generando barreras de acceso al campo universitario. René, según la CENESID, con esta reforma al reglamento se permitirá que las universidades públicas ejerzan su autonomía real y puedan ampliar su capacidad tanto de gestión, crear carreras y administrar libremente sus recursos. ¿Esto es así? ¿O corremos el riesgo de caer en lo que se vivía antes, que cualquier universidad creaba la carrera más disparata que se le ocurra, una feria de ingenierías, etcétera, y que volvamos a las épocas de las universidades de garaje? Bueno, claramente eso también, o sea, uno puede ver lo que pasó durante el neoliberalismo, el crecimiento de las universidades privadas, ¿no? Acordémonos que cuando uno analiza las universidades privadas que se cerraron, todos fueron creadas durante el neoliberalismo. Sin duda, bajo la perspectiva neoliberal, el tener una universidad es muy rentable, ¿no? Porque la universidad en este caso es muy rentable, pero el tema de la educación, como bien señalaba Alexis, es un derecho, ¿no? No puede ser visto como un negocio, ¿no? No puede ser visto como una empresa. La Constitución señala que tiene que ser sin fines de lucro, ¿no? Perú es el único país que tiene en su legislación que puede tener fines de lucro. En el caso de Ecuador, la sociedad ecuatoriana decidió que no tiene que tener lucro, ¿no? Con respecto al tema de creación de carreras, por ejemplo, ¿no? Nosotros ya avanzamos en su debido momento que a medida que las universidades iban llegando al mayor nivel de evaluación, en este caso era categoría A, podían empezar a generar ciertas carreras y el CES podría evaluar, esa era la propuesta, mientras ya implementan. Pero aquellas universidades que tenían menor calidad tienen que pasar por un filtro, ¿no? Para poder ofertar, porque si no la oferta va a ser de baja calidad. Y lo que se va a predominar son ofertas que pueden ser rentables para el mercado universitario, pero que no necesariamente son importantes para la transformación de la sociedad, ¿no? Acordémonos del clásico ejemplo que dábamos, del tema de administración de empresas, ¿no? Aproximadamente el 35% de la matrícula cuando empezamos era matrícula en administración de empresas, ¿no? Y lo que nosotros necesitamos no solo son los que administran empresas, sino los que creen empresas, y para eso necesitas de ingeniería. De ingeniería, en cambio, la matrícula era muy baja. Entonces, daba incentivos a las universidades para que creen carreras ligadas, por ejemplo, al tema de las ingenierías, ¿no? Entonces, de cierta manera, sí se necesita siempre incentivos para el campo universitario, ¿no? En un sistema universitario que cuando nosotros tomamos la decisión de hacer reformas realmente era uno de los peores de América Latina, ¿no? Y realmente nosotros le pusimos, ¿no? La vara tan alta que todo el mundo empezó a estudiar. Solo pregúntense si es que hacen una investigación, ¿qué rectores no tenían doctorado y tuvieron que sacar para poder continuar en este sentido con la posibilidad de gestionar una universidad, ¿no? Entonces, claramente esto nos puede regresar a esa mirada de
un sistema de educación superior mercantil, elitista, ¿no? Para clase media, alta y alta, ¿no? Y de baja calidad, porque eso era lo que teníamos, ¿no? Teníamos un sistema de muy baja calidad en el campo, y obviamente eso a qué te lleva, ¿no? Te lleva claramente al abismo, ¿no? Te lleva al subdesarrollo, ¿no? Nosotros apostábamos que la educación superior, que la educación en general, sea el movilizador social, ¿no? Y de hecho eso fue un tema fundamental. Cuando nosotros empezamos el gobierno, ¿no? Apenas 1 de cada 10 ecuatorianos quería ingresar a la universidad, porque ni siquiera tenía la expectativa de estudiar, ¿no? Cuando salimos, prácticamente el 80% de los ecuatorianos que salía del colegio, quería ingresar a la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se quitaron las barreras y vieron que la educación es un movilizador social, ¿no? En una sociedad en la cual no se pone el énfasis en las transformaciones sociales, en la educación, en la ciencia y la tecnología, obviamente queda de más. Yo suelo decir, la mejor política del neoliberalismo en el campo de la ciencia y la tecnología, la innovación, la educación superior, es no tener política en el campo de educación superior, ciencia y tecnología, dejar a las fuerzas del mercado, ¿no? Y en las fuerzas del mercado gana no el que tiene más mérito, sino el que tiene más plata, ¿no? Accede también el que tiene más plata, no el que tiene más mérito. Por ejemplo, bajo esa lógica, doctor René Ramírez, digamos, uno de los proyectos que fue realmente estrella durante el gobierno de la Revolución Ciudadana fue el del otorgamiento de becas a las cuales accedían ya profesionales que querían, digamos, seguir su carrera para seguir adquiriendo conocimientos en universidades de todo el mundo. Y eso es algo que también se vino a menos durante el gobierno anterior y que ahora han querido, yo decía en el comentario de su momento, edulcorarlo con el tema del crédito. Entonces ahí ya se vuelve, digamos, un buen negocio también para la banca pública, pero también para la banca privada, ¿no? Quienes quieren seguir estudiando van a tener que endeudarse para hacerlo. ¿Qué tan necesario es que el Estado mantenga proyectos y programas de ese tipo, ¿no? Para que los estudiantes, igual, los mejor capacitados, los más aptos, puedan acceder a becas de estudio en las mejores universidades del mundo? Bueno, es fundamental y era parte, o sea, si es que uno analiza claramente todas las políticas que hacíamos, tenía su razón de ser, ¿no? Esto de las becas vino aparejado también del programa Prometeo, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Uno se preguntará por qué. Porque en Ecuador apenas alrededor del 4% del total de la matrícula universitaria tenía título de cuarto nivel, ¿no? Y no teníamos las carreras que necesitaba el país en cuarto nivel, porque si es que no tienes los profesionales, ¿cómo vas a ofertar carreras de posgrado ligadas a los temas de ingeniería, ciencias fundamentales? Un área muy fundamental también era todo el tema de humanidades ligado a las artes, ¿no? Entonces dijimos, tengamos la política de becas masiva para que ecuatorianos vayan a estudiar a las mejores universidades del mundo, porque necesitamos un proceso de actualización del campo universitario en el marco de cuál es la literatura científica de vanguardia que está actualmente a nivel mundial. Y la mejor forma de hacer ese cierre de brechas, de ese match, se suele decir, ¿no? Tecnológico, cognitivo, era a través de que estudien en las mejores universidades. ¿Para qué? Para que regresen al país, ¿no? Y ahí, en ese marco, con esa masa crítica, poder ofertar carreras de cuarto nivel, de maestría y de doctorado, ¿no? Ya en Ecuador, no necesariamente allá. Pero mientras tanto, nosotros necesitábamos tener esos recursos humanos, esos talentos humanos, entonces por eso decidimos las becas Prometeo, para que vengan y no perder el tiempo, ¿no? A Ecuador, los mejores académicos del mundo, ¿no? Y se empiece a generar una semilla de una cultura de la investigación, de la innovación, de la tecnología. Entonces, poco a poco tenía que caer la política de Prometeos, siempre manteniendo algunos espacios que son muy difíciles de se necesita, y poco a poco iba a crecer los becarios que retornaban al país, ¿no? Y claramente es una política que se necesita todavía en el país, ¿no? Y se necesita durante muchos años, ¿no? Dado el rezago que tenemos en profesionales de cuarto nivel, ¿no? Lo que hicimos, que fue realmente drástico, todavía tenía que continuar
en esa misma velocidad, ¿no? Para generar una masa crítica en el sistema universitario y que se puedan ofertar, en este caso, carreras de calidad. Entonces, obviamente, parte del desmantelamiento es eliminar las becas y dejar los créditos, que crédito educativo está bien también para cierto grupo poblacional, pero la mayoría de ecuatorianos, te diría el 95% de los ecuatorianos, ¿no? No le alcanza el crédito educativo para poder ir a hacer sus estudios. Entonces necesita becas, ¿no? Quizás para un 5 o 8% de la población ecuatoriana está bien el crédito, ¿no? Pero una vez más, si es que solo dejamos el crédito, primero es el negocio para la banca, ¿no? Y segundo, en este caso volvemos a elitizar el acceso a la educación de cuarto nivel, de maestrías y doctorados. Doctor Ramírez, para finalizar, nos queda claro que el solo hecho de eliminar este examen, transformar o CENESID, como se lo llame, no genera un libre acceso, que no existe libre acceso y que la capacidad de las universidades o de los cupos está ligada a los recursos. Si no hay recursos, no hay más cupos, por lo tanto, no hay más espacio para que los estudiantes ingresen a la universidad. ¿Quién debe ahora regular, ahora que esta responsabilidad queda en cada una de las universidades? ¿Quién debe regular que esto no se convierta, como usted lo acaba de mencionar, en un negocio que impida que las personas de menos recursos accedan a la educación superior? ¿Quién va a regular esto? No, o sea, hay para mí, igual esto habría que tratar específicamente, pero hay una contradicción, ¿no? Se podría decir inclusive una potencial ilegalidad entre el reglamento y la ley, ¿no? La ley esa atribución da a la CENESID, ¿no? Y una norma inferior no puede modificar una norma superior, ¿no? Entonces, pero bueno, en el Ecuador de hoy el tema legal no es relevante, ¿no? En este sentido, lo que realmente le tocaría a la función siempre a la CENESID hacer esta regulación, ¿no? También vigilado en ciertos espacios por el Consejo de Educación Superior, y las universidades sacarán sus regulaciones propias, aumentará realmente el caos y la discrecionalidad también, ¿no? Por parte de las universidades, por parte de las facultades, porque como sucedía antes, cada facultad tenía su propia forma de ingreso. El estudiante lo que tendrá que hacer es ir a cada facultad, a cada universidad, para ver cuáles son los requisitos de cada universidad para el acceso, el ingreso a la universidad. Entonces, obviamente, esto aumentarán los costos de tiempo en la vida cotidiana, ¿no? Eso es lo de menos, llamémoslo así. Lo importante es que se pierde los mecanismos igualadores, democratizadores, meritocráticos, en el cual consistía el examen, ¿no? Como digo, se puede avanzar a sistemas masivos de mayor alcance, con mayor democratización, y un avance hubiese sido, es decir, vámonos a un sistema de nivelación universal y que a partir de la nivelación se generen los mecanismos, ¿no? De evaluatorios nacionales, ¿no? Para que se pueda acceder y continuar con el primer año universitario, ¿no? Entonces, realmente, más bien esto es un retroceso a lo que existía en el Ecuador de la Banana República. Muchísimas gracias, doctor Ramírez. Siempre muy Muy valiosa amable. su opinión.